Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público. El procedimiento mediante el que la Administración cubre las vacantes existentes en la misma con carácter definitivo. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de Medicina de Familia en Atención Primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre de 2023 y que constaba de 150 preguntas. Medicina ONER presenta el 8º capítulo de nuestra serie de videopodcast en la que analizaremos este examen. En él trataremos las preguntas de la 71 a la 80, donde hablaremos de test geriátricos, del trabajo en equipo, de los conductos semicirculares, de la rinitis inducida por fármacos, del vértigo, de deshabituación tabáquica, de los biomarcadores de la artritis reumatoide, del enfisema, del régimen jurídico de ordenación de las profesiones sanitarias y de la parálisis facial. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Medicina ONER. En este 8º capítulo vamos a intentar tener una actitud un poquito más distendida, ya que estamos en verano. Este es el último capítulo antes de nuestro mes de vacaciones, y aunque es verdad que en agosto subiremos otro capítulo de la OPE, el resto del contenido de la página y del podcast estará parado. Sin más dilación, y espero que lo oiga desde muy lejos porque me voy a Costa Rica. Estoy de saliente de guardia, como podéis ver por mi uniforme, y estoy grabando esto justo antes de hacerme la maleta. Y espero escucharlo desde muy lejos y espero que os guste y que algunos lo escuchéis a pesar de tener el cerebro frito por el calor. Ya podéis ver en pantalla que vamos a tratar las preguntas de la 71 a la 80 y comenzamos con la pregunta 71, que nos dice: en relación con la valoración integral de un paciente mayor, ¿qué test se utilizaría para valorar las actividades básicas de la vida diaria? Bueno, nos dan a elegir entre el Barber, el Barcel, la Autony-Brody y la escala de Gijón. Pues bueno, para las actividades básicas de la vida diaria, el más típico y lógico es utilizar el Bartel. El resto, pues tenemos el Barber, que es un cuestionario muy empleado en España para seleccionar a los ancianos de riesgo en general, aunque originariamente se empleaba para detectar ancianos con riesgo de dependencia, que también podríamos tener duda entre el Barcel y el Barber. Hay que considerar que el Barber tiene en cuenta los efectos adversos de la hospitalización, institucionalización y la muerte, pero que estos no se asocian necesariamente con la situación de dependencia. Esta herramienta se metió en atención primaria en gestión de equipos, el contrato de gestión incluía pasar este test de Barber. Tenía 9 preguntas que se consideraba un resultado positivo si alguna de esas 9 preguntas se contestaban afirmativamente. Así que ya sabemos que el Barber es para la dependencia, pero en general selecciona ancianos de riesgo y que tiene 9 preguntas que se contestan, si alguna se contesta positivamente, tendremos un test con un anciano de riesgo. Además, pues vemos que tiene una gran importancia el cuestionario en atención primaria, considerando que está muy difundido y que está muy integrado en actividades asistenciales sistematizadas para la gente mayor. Las personas que tienen un resultado positivo en este test de Barber se la valoran más extensamente con un abordaje multidimensional y más intensivo. En cuanto a la escala del Autony-Brody, es un recurso que se utiliza para medir la capacidad para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria, no las básicas. El Autony-Brody se utiliza para las actividades instrumentales de la vida diaria en población anciana. Se utiliza mucho a nivel internacional en geriatría. O sea, el Barber sabemos que es para dependencia y ancianos de riesgo, el Autony-Brody para actividades instrumentales, y luego nos queda la escala de valoración sociofamiliar de Gijón, que ya el nombre lo dice todo. Permite la detección de situaciones de riesgo o problemática social, siendo útil como un instrumento específico de medición de la situación social para su incorporación en la práctica asistencial de los profesionales que trabajan en atención social o sanitaria. Es una escala que se administra por parte del profesional sanitario y valora el riesgo sociofamiliar. Tiene 5 ítems que incluyen situación familiar, económica, vivienda, relaciones y apoyo social. Y la población diana es población anciana mayor de 65 años. O sea que sabemos que el Barber es para dependencia y ancianos de riesgo, la Autony-Brody actividades instrumentales, y la escala de valoración sociofamiliar de Gijón, como su nombre indica, es para la valoración social y familiar del paciente. Mientras que el Barcel es una escala
que nos habla de las actividades básicas de la vida diaria, como son comer, lavarse, vestirse, arreglarse, las deposiciones, la micción, usar el retrete, trasladarse, deambular y subir y bajar escaleras. Vemos que en cada uno de estos ítems podemos contestar una puntuación de 0 a 5 o de 0 a 10 dependiendo del ítem. Y que tenemos un resultado para dependencia total en las actividades básicas de la vida diaria con menos de 20, grave de 20 a 35, moderado de 40 a 55, mayor de 60 sería una dependencia para actividades básicas de la vida diaria leve y un 100% sería totalmente independiente. La pregunta 72 nos habla sobre el trabajo en equipo. Nos dice, en relación con el trabajo en equipo, señale la afirmación incorrecta. El paciente tiene mayores probabilidades de ser mejor atendido. Verdadera. Facilita y potencia el desarrollo de algunas actividades concretas difícilmente asumibles de forma efectiva desde una perspectiva individual. Totalmente. La consecución de objetivos por el conjunto es menor que la simple suma de las aportaciones individuales. Otra vez tenemos una respuesta que es la C, que es una negación de una frase que es darle la vuelta para hacer la falsa, como siempre. Lógicamente, cuando se suman dos profesionales trabajando, la suma de sus esfuerzos es mayor que la suma del trabajo individual, es decir, que tienen mejor resultado los dos juntos que los dos solos por separado, incluso aunque sumáramos las acciones. Además, también sabemos que es verdadero que hay más oportunidades para una mejor utilización de determinadas técnicas complejas o poco habituales. Por ejemplo, si tengo un compañero que hace ecografía y yo no, y yo infiltro y él no, pues podemos turnarnos para ver cada uno de los pacientes del otro que precisen la intervención deseada. Aquí tenemos una frase que dice: ten siempre presente que trabajar en equipo va más allá de la simple suma de las aportaciones de sus miembros. Esto se llama sinergia. La pregunta 73 nos dice ¿cuántos conductos semicirculares tiene el laberinto vestibular humano? Y como podéis ver en esta foto, la respuesta correcta sería la C, que es 3. El conducto semicircular horizontal, el posterior y el anterior. La pregunta 74 nos habla de cuál de los siguientes fármacos puede inducir rinitis. Y vemos que todos pueden inducirla, tanto los anticonceptivos orales como los IECAS como la aspirina. Aquí sería correcta entonces la respuesta D. Y os he dejado aquí las causas mayores de rinitis, que pueden ser alérgicas o no alérgicas, incluyendo la vasomotora, la gustatoria, la que tiene un síndrome eosinofílico, eh, una que diríamos mixed, que sería varias causas asociada con CPAP, ocupacional, medicamentosa, que incluiría los descongestionantes nasales, algunos sprays descongestionantes, cuidado porque pueden tener efecto rebote, y la cocaína intranasal. Además, eso sería la medicamentosa pero local, y tendríamos las medicaciones sistémicas, que es de las que nos habla aquí, que pueden inducir rinitis. Incluye en UpToDate anticonceptivos orales, medicación para la disfunción eréctil, algunos antihipertensivos como los IECAS, la aspirina y otros AINES, algunos antidepresivos y algunas benzodiazepinas. Otras causas serían el embarazo, la rinitis atrófica y algunas enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo, la granulomatosis con polangeitis, el granuloma, la sarcoidosis, la fibrosis quística y los síndromes de dismotilidad de los cilios. En la pregunta 75, en el vértigo posicional paroxístico, solo una de las siguientes es cierta. Dura 30 minutos o más. B. Se acompaña de hipoacusia y acúfenos. C. La maniobra de Epley no sirve para su tratamiento. Y D. Duración de 5 a 20 segundos. Vemos que la A y la D se contradicen y tenemos que saber que el vértigo posicional paroxístico es precisamente paroxístico y ocurre de manera inesperada con los movimientos cefálicos, y la duración es corta, de 5 a 20 segundos. Importante diferenciar el vértigo periférico de central. Vemos que el periférico tiene cierta latencia, mientras que el central no. Que la duración es menor a 1 minuto en el periférico, eso es importante y por eso te lo preguntan, mientras que en el central puede ser más de 1 minuto. El periférico va desapareciendo, se fatiga, mientras que el central no se fatiga y se agota, mientras que el central no.
El periférico se afecta más en una posición concreta y el central suele afectarse en varias posiciones. La dirección del nistagmus es horizonto-rotatorio en el periférico, mientras que es multidireccional en el central, va para varios sitios en el central. Y en cuanto a su relación con el vértigo está en relación con la intensidad del nistagmus, mientras que en el central hay una disociación entre el nistagmus y el vértigo, es decir, cuanto más nistagmus, más vértigo en el periférico, mientras que en el central no es así, no se correlaciona la intensidad del vértigo con la del nistagmus. Importante saber esta tabla y ver la diferencia entre los distintos vértigos periféricos. Aquí estábamos hablando del vértigo posicional paroxístico, pero también tenemos la enfermedad de Meniere o la laberintitis. La laberintitis se caracteriza por un vértigo constante, con un movimiento errático de los ojos, con pérdida de audición y tinnitus, y normalmente hay una infección reciente, una infección respiratoria reciente en la laberintitis, mientras que en la enfermedad de Meniere el vértigo no sería constante, sería más bien episódico, y es verdad que hay menos movimiento errático de los ojos, pero sí que habría pérdida auditiva y tinnitus, y no se relacionaría con la infección, a diferencia de la laberintitis, que sí se relacionaría con la infección respiratoria. Y en la última de los casos sería el vértigo posicional paroxístico, que sería un vértigo también episódico como el de Meniere, y a diferencia de la laberintitis sí que habría un movimiento errático de los ojos, pero no habría pérdida auditiva ni tinnitus, y tampoco se relacionaría con infección igual que el Meniere, pero el Meniere sí que tendría una pérdida auditiva con tinnitus igual que la laberintitis. Aquí tenéis, y os dejo en la diapositiva, una tabla que os puede resultar interesante. Aquí vemos que la maniobra de Epley es la maniobra que sirve para la recolocación de los otolitos en el vértigo posicional paroxístico, o sea que sí sirve para su tratamiento. Entonces, bueno, tendríamos que hacer una maniobra de Disch-Hallpike para diagnosticarlo y la maniobra de Epley para tratarlo. Son complementarias en el diagnóstico y el tratamiento respectivamente. En cuanto a la pregunta 76, nos habla de la deshabituación tabáquica. Dice, dejar de fumar supone un cambio de conducta que responde a un proceso en el que cada fumador pasa por varias fases a lo largo de un tiempo. Si nuestro paciente se ha planteado una fecha para dejar el tabaco en el próximo mes, está en fase de precontemplación, contemplación, preparación o acción. La respuesta correcta es preparación. Aquí os dejo un gráfico en el que vemos que en precontemplación no hay ninguna motivación para dejar el hábito, y lo que habría que hacer es dar consejo e intentar motivarlo. En contemplación ya hay una decisión para dejar de fumar en los próximos 6 meses, y lo mismo, habría que dar consejo y motivarlo. Aquí hablaríamos de la preparación, que ya hay una decisión de dejar de fumar en el próximo mes. Esto ya es preparación, y lo que hay que hacer es ayudar con una intervención individual e incluso grupal. Tiene que estar en preparación. Y acción sería la fase siguiente, en la que ya inicia el plan pactado con el profesional para dejar de fumar. Lo que aquí entraría en juego la ayuda y el tratamiento farmacológico si precisa, y habría que acordar distintas visitas, normalmente a la semana 1, 2, 4 y a los 3 y 6 meses, para comprobar la adherencia al tratamiento, que está bien, si hay alguna complicación, y sobre todo si se mantiene en abstinencia, es decir, si pasamos a la fase de mantenimiento, que sería más de 6 meses sin fumar. Hay que seguirlo y seguir reforzando la conducta. Y en la mayoría de ediciones hay una fase que es la recaída, que sería volver a fumar, que habría que hacer una nueva valoración y reclasificación de la fase y volver a empezar el proceso de deshabituación tabáquica. La pregunta 77 nos habla de una mujer de 40 años diagnosticada de artritis reumatoide por reumatología. De las pruebas de laboratorio, ¿cuál es más específica de la artritis reumatoide? Y nos dan a ofrecer entre los anticuerpos antinucleares, ANA, anticuerpos anticardiolipina, antiestreptolisina o antipéptidos citrulinados. Pues bueno, los más específicos de la artritis reumatoide son los antipéptidos citrulinados. Como vemos en este estudio, el factor reumatoide tiene una sensibilidad del 65 al 80% y una especificidad del 85%, mientras que los citrulinados tienen del 60 al 80% y del 95 al 98% de especificidad. Es decir, son muy específicos de la artritis reumatoide.
Eh, en cuanto a los otros anticuerpos, pues vemos que el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos citrulinados son útiles tanto en el diagnóstico y como predictores de mal pronóstico. La artritis seropositiva es de peor pronóstico. El factor reumatoide tiene una sensibilidad y especificidad variable según los estudios que se consulten, pero se sabe que el antipéptido citrulinado tiene mayor especificidad. Los ANA, los antinucleares, son más típicos del lupus eritematoso sistémico y de enfermedades autoinmunes relacionadas con este. Mientras que los anticuerpos anticardiolipina eh, podrían aparecer y son más específicos del síndrome antifosfolípido, que pueden estar ligados a pues otros anticuerpos que os he dejado aquí, como los alfa-2 beta glicoproteína, etcétera, para el síndrome antifosfolípido. Pueden aparecer en conjunto o por separado. En cuanto a las enfermedades que corresponden a una positividad de los ANA, os he dejado aquí una lista de que las enfermedades más típicas son la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus inducido por drogas, la esclerodermia, las enfermedades de Sjögren, la artritis reumatoide solamente en un 45%, el fenómeno de Raynaud, la polimiositis y dermatomiositis y la artritis juvenil idiopática juvenil. Hay otras enfermedades autoinmunes órgano-específicas como la hepatitis, la colangitis biliar primaria, la tiroiditis de Hashimoto o el Graves, que también pueden tener ANA positivos. Y algunas enfermedades virales, incluyendo el VIH, algunas enfermedades malignas como las enfermedades linfoproliferativas o los síndromes paraneoplásicos y algunas enfermedades más de miscelánea como la enfermedad inflamatoria intestinal o la fibrosis pulmonar idiopática o intersticial que podrían cursar con estos ANA negativos, pero son más típicas sobre todo de enfermedades autoinmunes sistémicas como la enfermedad mixta del tejido conectivo o el lupus eritematoso sistémico, así como la esclerodermia. En cuanto a la pregunta 78, nos habla del enfisema pulmonar y nos dice: el enfisema pulmonar se caracteriza por aumento de los espacios aéreos pulmonares situados más allá del bronquio normal, destrucción de paredes alveolares y disminución de la elasticidad pulmonar que origina una obstrucción del aire, por lo que los pulmones quedan hiperinsuflados por atrapamiento aéreo. Es decir, todas son correctas. La D sería la correcta. Un enfisema, según Wikipedia, no hay que marearse mucho, se define en términos patológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con una destrucción de la pared alveolar con o sin también puede ser, fibrosis manifiesta. Es una enfermedad crónica comprendida junto con la bronquitis crónica en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el nombre viene del griego enfisema, que significa soplar el aire o insuflar, con ese atrapamiento aéreo. En cuanto a la pregunta 79, nos habla del régimen jurídico de la ordenación de las profesiones sanitarias. Nos dice: este régimen está regulado por el Real Decreto 44 de 2003 de 21 de noviembre, Ley 44 de 2003 del 21 de noviembre, la Constitución Española y el Real Decreto Ley 44 de 2003 del 21 de noviembre. Esto pues es un poco saber un poco de leyes, cosa que yo no entiendo que pregunten en la OPE, diferenciar entre una ley, un Real Decreto, la Constitución o el Real Decreto Ley. Eso no tiene nada de interés para mí, pero bueno, es la B, Ley 44 de 2003 del 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, que como podéis ver está aquí en el BOE. ¿Cuál es la diferencia pues entre ley o Real Decreto Ley o tal? Pues bueno, el Real Decreto Ley y el Real Decreto se constituyen como las formas que adoptan las decisiones emanadas del Gobierno de la Nación. El Real Decreto puede ser lo mismo, puede estar hablando de dos instrumentos iguales, son empleados por el Gobierno para aprobar normas jurídicas. La realidad legal de los mismos es otra. Cuando se hace referencia a un Real Decreto Ley, como su nombre lo indica, se está en presencia de una norma que tiene valor de ley, mientras que por su parte las normas aprobadas mediante Real Decreto tienen valor de reglamento. Es decir, el Real Decreto Ley se aplica como un medio para resolver circunstancias extraordinarias y de necesidad urgente, mientras que el Real Decreto sirve para dictar los reglamentos más importantes que desarrollan leyes. Real Decreto Ley es una ley y si solo es de Real Decreto, pues norma. La última pregunta, la pregunta 80, nos habla de una mujer de 60 años
con lesiones de herpes zóster en oído externo, otalgia, hipoacusia, vértigo y parálisis facial periférica. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Y nos dan a elegir entre parálisis facial a frigore, síndrome de Meniere, síndrome de Cohen o síndrome de Ramsay-Hunt. Y la respuesta correcta es síndrome de Ramsay-Hunt. La parálisis facial periférica idiopática es a lo que se refieren con parálisis facial a frigori, que yo creo que es a frigore, pero bueno, es la misma que la parálisis reumática o de Bell. Criptogenética también se puede llamar. Es una parálisis idiopática que a veces se relaciona con los cambios de temperatura, por eso dicen a frigore. En cuanto a la enfermedad de Meniere, ya lo hemos hablado antes, es una neumonía en el oído interno que causa mareos fuertes, vértigo, timbre o silbido en el oído, que es tinnitus, y pérdida de la audición y una sensación de que el oído está lleno o congestionado. Por lo general, la enfermedad de Meniere afecta solo a un oído, o sea que no tiene nada que ver con estas herpes en el territorio del CAE, etc. En cuanto al síndrome de Cohen, es una enfermedad poco frecuente, de origen desconocido y caracterizada por inflamación ocular sin síntomas audiovestibulares. Por eso podemos hacer el diagnóstico diferencial. Puede asociarse a manifestaciones sistémicas tales como la ortitis y la vasculitis. En cuanto al síndrome de Ramsay-Hunt, es una parálisis facial periférica producida por el virus herpes zóster acompañada de un exantema eritematoso vesicular que afecta al oído externo o la cavidad oral ipsilateral y que puede extenderse a otras zonas, localizaciones adyacentes. Y es un 7% de todas las parálisis faciales periféricas. Por eso en una parálisis facial periférica siempre hay que buscar vesículas en el conducto auditivo. La clínica es variada, que se clasifica en 4 estadios. Y la forma clínica completa del herpes zóster auditivo descrita por Ramsay-Hunt asocia un síndrome infeccioso general, un síndrome sensitivo, a veces acompañado de una alteración del gusto, esto es por la inervación típica del facial de los 2 tercios anteriores de la hemilengua, y una parálisis facial periférica de aparición posterior. A menudo hay otros signos como hipoacusia, náuseas, vómitos, dolores neurálgicos o erupción en hemicara por afectación del quinto par también. Acúfenos, vértigo y nistagmo debido a la afectación del octavo par craneal por proximidad del ganglio geniculado. Más raramente puede asociar también alteraciones de los pares 9 y 10. Dolores faringeos, vesícula en hemipaladar, úvula, pilares, etc. Y también pueden encontrarse asociaciones con trastornos de los nervios motores oculares y de los nervios olfatorios. Aquí tenéis una visión típica de cómo sería el conducto auditivo, mejor dicho, el pabellón auditivo en una parálisis facial periférica por herpes, que sería el síndrome de Ramsay-Hunt. Y aquí tenéis la parálisis facial que padecía, el caso clínico que nos presentaban en el artículo que he utilizado, en el que se veía un herpes zóster ótico. Todas estas sintomatologías la podemos conocer si sabemos que el nervio facial es un nervio mixto con función principalmente motora, es decir, que cuando se fastidia puede paralizar la cara, pero que tiene una porción sensitiva especial que recoge impresiones gustativas de los 2 tercios anteriores de la lengua, por eso puede verse alterado este gusto. Esta función motora es de los músculos cutáneos de la cara y el cuello. La función sensorial recoge el gusto de la lengua, como he dicho, de los 2 tercios anteriores, el nervio intermediario de Grisberg. Y la función de sensibilidad general recoge la piel del dorso de la oreja, zona de Ramsay-Hunt. Para el conducto auditivo externo también está el facial. Además, tiene una función motora visceral porque forma parte del parasimpático con fibras secretoras y vasodilatadoras que irrigan las glándulas lagrimales, sudoríparas y salivares y los pasos de la mucosa del paladar nasofaringeo y las fosas nasales. Es decir, esta función motora sensorial de sensibilidad general y motora visceral son las que definen que cuando hay un herpes zóster en el facial se afecte de esta manera el paciente y se dé el síndrome de Ramsay-Hunt. Y eso ha sido todo. Con esto nos despedimos hasta mitad de agosto, que vendremos con un capítulo y seguiremos de vacaciones hasta septiembre. Y espero que os esté gustando la serie, si es que alguien la ha visto, ya que estamos en pleno verano y entiendo que todo el mundo tiene derecho a un descanso. Nos vemos muy pronto y seguimos. Nos podéis seguir como siempre en nuestras redes y en nuestros canales. Y aquí estamos para vosotros en Medicina UNER. Un abrazo.